Entrando. Bueno. La clase anterior, vamos a retomar, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dado el concepto de enigma? ¿Recuerdan? Habíamos quedado más o menos, dimos, para retomar un poquito, donde habíamos quedado enigma, anomalía, ¿sí? Enigma, cuando hay un interrogante, que, recuerden, nuestro autor es Arnoleto, un interrogante que hay que responder. Si el paradigma puede resolver este enigma, este interrogante que aparece con respecto al paradigma, entonces el enigma, ¿qué hace? Si el paradigma puede resolver este interrogante que surge, ¿qué pasa con el paradigma? ¿Continúa o no continúa? Continúa. Continúa. Bien, luego tenemos las anomalías, ¿se acuerdan? Las anomalías que eran interrogantes o qué. Es una falla que se produce, dentro del paradigma. Excelente, excelente. Cuando hablamos de anomalías, hablamos de fallas que se van a producir dentro del paradigma. Lo que va a hacer la comunidad científica, nacional, internacional, ¿qué es lo que va a hacer? Va a negar, niega que existan estas fallas, o sea, estas anomalías. Entonces lo que hace es impugna una observación, impugna una medición, impugna un instrumento, todo ¿para qué lo hace? ¿Para qué utiliza estos medios? Para poder negar que existe una falla dentro del paradigma. ¿Por qué? Porque esto lo que va a ocasionar, ¿se acuerdan? Es una crisis de paradigma. Y habíamos dicho, lo dijo Arnoleto muy claro, que si se acumulan las crisis, las anomalías, obviamente lo que va a surgir es una crisis de confianza en el paradigma. Y eso es lo que tiene que tratar de evitar la comunidad científica, ya sea nacional o internacional. Evitar esta crisis de confianza en el paradigma. ¿Por qué? Porque si no, lo que hace la comunidad científica, o por lo menos parte de la comunidad científica, es buscar un nuevo paradigma. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, porque hay que lograr que continúe ese paradigma. ¿Recuerdan cómo era? Luego teníamos el periodo de la ciencia extraordinaria. ¿Se acuerdan que estos son los periodos o ciclos que Arnoleto toma? ¿De qué autor? ¿De qué autor Arnoleto toma estos periodos, estadios de la ciencia? De Thomas Kuhn. Excelente, excelente. Entonces, ahora nos vamos a centrar en el periodo de la ciencia extraordinaria, que habíamos dicho que aquí, en este periodo de la ciencia extraordinaria, lo que sucede es que se produce el descubrimiento de un nuevo paradigma. Eso es lo innovador que va a ocurrir en este periodo de la ciencia extraordinaria. Se va a producir el descubrimiento del nuevo paradigma. Y aquí lo que se da es una revolución científica, que lo que produce este nuevo paradigma es que va a provocar justamente la revolución científica. ¿Y qué es esto? Es una rebelión. Cuando hablamos de esta revolución científica, es una rebelión contra el paradigma anterior. Entonces, en esta rebelión contra el paradigma anterior se lo va a declarar, ¿se acuerdan que decíamos? Se lo declara inválido, se lo declara nulo. Entonces, si en el examen se les pregunta, ¿qué es la revolución científica? Es una rebelión contra el paradigma anterior. Y a partir de esta rebelión contra el paradigma anterior es que se lo declara como inválido, como caduco al paradigma. Bien, creo que esto ya no habíamos visto, lo de adhesión, adherirnos a un paradigma. Es otro concepto muy importante que marca Arnoleto. Adhesión a un paradigma. Y lo que dice Arnoleto que en realidad es una cuestión más emocional que lógica. Esto de adherirse, de elegir un paradigma, va a tener más que ver con una cuestión emocional que con una cuestión lógica. Y digamos que todo esto le hace destacar justamente a nuestro científico, que nos otorga esta teoría, que es Kuhn, la semejanza, dice Thomas Kuhn, la semejanza entre las revoluciones científicas y las revoluciones políticas. Esto es muy importante y es lo que va a poder observar Thomas Kuhn. Existe una semejanza, dice, existe una similitud entre las revoluciones
científicas y las revoluciones políticas. Esto tienen que apuntarlo muy bien, porque es un pensamiento que Thomas Kuhn deja muy en claro cuando él dice adhesión a un paradigma. La semejanza que existe entre las revoluciones científicas y las revoluciones políticas. ¿Se va comprendiendo? Sí. Bien, ¿se acuerdan cuando comenzamos? Y yo les dije que había dos problemas de la teoría política. No estoy hablando del régimen democrático, ¿eh? Cuando hablamos del régimen político democrático, ¿por qué Arnoleto estudia el régimen político democrático? Ahí hablamos de la gobernabilidad, de la estabilidad. No. Los dos problemas de la teoría política, y ahí marca dos teorías políticas Arnoleto. ¿De quién estoy hablando? Teoría política tradicional y teoría política empírica. Excelente. ¿Quién es la que está participando? ¿Tu nombre me parece? Alejandra. Excelente, Alejandra. La teoría política tradicional o metafísica, que es la primera, la que ya vimos, que vimos cuáles son las características. Luego tenemos la teoría política empírica. Recuerden que cuando hablamos de la empiria, es lo que surge a partir de la experiencia. Entonces, cuando hablamos de la empiria, sí ya hablamos de un progreso de la ciencia. Vamos a siempre a relacionar la empiria con la ciencia. Y vamos a marcar acá cuatro, ustedes que están apuntando en sus casas, vamos a marcar cuatro características. Así como antes habíamos marcado 3 características de la teoría política tradicional, ahora, vamos a tener en cuenta que tenemos un pizarrón acá, y vamos a marcar cuatro características de la teoría política empírica. La primera es la presencia del método científico. Esa es la primera característica que vamos a marcar. Presencia, la existencia del método científico. La segunda característica de la teoría política empírica es que propone hipótesis, afirmaciones. Esa es la segunda. Entonces, la primera es la existencia del método científico. La segunda es que propone hipótesis, afirmaciones. La tercera característica de la teoría política empírica es que se contrasta. Se va a poder contrastar con la realidad. Esa es la tercera. Se contrasta con la realidad. Y la cuarta característica de la teoría política empírica tiene que ver con verificar, con la verificación de las afirmaciones. Entonces, primero, la existencia del método científico. Segundo, propone hipótesis, afirmaciones. Tercero, se contrasta con la realidad. Y cuarto, verificación de las afirmaciones. Esas son las características de la teoría política empírica. Que recuerden, aquí ya hablamos de un progreso, un desarrollo de la ciencia. Recuerden esto, ustedes ya están, ahora creo que cursan metodología, no, metodología ya cursaron, ¿no es cierto? Sí, profe, yo ya la cursé en segundo. Ya cursaron metodología y lo que tienen ahora seguramente es proyecto. Bueno, siguen trabajando en el marco de las hipótesis. A la hipótesis siempre tenemos que relacionarla con una afirmación, porque muchas veces se relaciona la hipótesis con un interrogante, y no. Y cuando presento una hipótesis, tengo que afirmar justamente como una proposición, porque luego esa hipótesis, que es una conjetura, la formulo como una afirmación, luego tengo que confirmarla, si esa hipótesis es verdadera, o la refuto, si es falsa. Entonces, sáquense esa idea que tienen a veces de una hipótesis tiene que estar en forma de interrogante, una pregunta, no. Por eso acá dice la teoría política empírica, dice Arnoleto, propone hipótesis y afirmaciones, porque se presentan en forma de afirmaciones. Una hipótesis la voy a tener que verificar o la voy a tener que refutar. ¿Sí? El año que viene, cuando hagan el trabajo de seminario, van a trabajar mucho esto. Bien, atención. Ahora, dentro de la teoría política, obviamente que estamos hablando de teoría política empírica, hay 3 tipos de paradigmas. Eso, apuntarlo muy bien. Dentro de la teoría política empírica, vamos a encontrar 3 tipos de paradigmas. El paradigma artefacto, el paradigma cosmovisión y el paradigma sociológico. Esos son los 3 paradigmas dentro de la teoría política empírica. El paradigma artefacto, el paradigma cosmovisión y el paradigma sociológico.
El paradigma artefacto es el que tiene que ver con el origen del paradigma. O sea, sería un paradigma primigenio. Ese paradigma que recién comienza a ingresar dentro de la comunidad científica, que todavía no es aceptado, no es acatado por toda la comunidad científica. Entonces, es un paradigma que está intentando imponerse. Ese es el paradigma artefacto, ¿no? Ese paradigma primigenio que está intentando ingresar dentro de la comunidad científica, que todavía no es aceptado totalmente, no es acatado totalmente, y lo que va a intentar es imponerse. Luego tenemos el paradigma cosmovisión. Ese paradigma cosmovisión es el que ya está aceptado, ya logró ingresar dentro de la comunidad científica, como siempre les digo, sea nacional o internacional. Ese modelo de ver la realidad que es aceptado y es acatado por toda la comunidad. Ese es el paradigma cosmovisión. Y luego vamos a tener el paradigma sociológico, que tiene que ver con el hecho de que pueden existir multiplicidad de paradigmas y todos pueden convivir en armonía. Ese es el paradigma sociológico, ¿no? Cuando existen múltiples, o sea, existen muchos paradigmas dentro de la comunidad científica nacional e internacional, y todos logran convivir. Pueden convivir pacíficamente, armónicamente, siempre siguiendo con el ejemplo del paradigma que se estableció en la pandemia. En algunos países sucedía eso, sobre todo en los países altamente pluralistas, democráticos, como Suecia, como Holanda, Bélgica, Suiza, en donde se logró esto de que convivan múltiples paradigmas con respecto al tratamiento de la pandemia. No así aquí en América Latina, en donde teníamos uno que dominaba el campo de estudio. Pero después, si pensamos, por ejemplo, en el paradigma que constituye la adopción o no, es decir, la adopción o el rechazo de lo que sería la ley que permite el aborto, la legalización o no del aborto, también se establece un determinado paradigma dentro del país, dentro del Estado, y a veces es acatado o no, y a veces pueden convivir. En Estados Unidos es el caso clásico en donde conviven diversos paradigmas con respecto a la legalización o no, a la prohibición del aborto en sus diferentes estados. ¿Vieron? Sin embargo, acá tenemos un paradigma único, actualmente. ¿Se comprende? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Sí, 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 se entiende. Si alguien más Profe, hay varios chicos entrar. intentando ingresar. Mira, acá bien, no me aparecen. Ahí tuve que mirar, porque yo tengo cerrado lo de participantes, porque si no me ocupa el lugar, y los quiero ver a todos. Y recién, o sea, tengo que abrir para que me aparezca. Bueno, si ustedes pueden estar atentos con eso. Bien, entonces, se comprendió este ejemplo que di de que, por ejemplo, en Argentina tenemos un paradigma único con respecto a la legalización del aborto, porque actualmente tenemos una ley. Una ley. Sin embargo, en Estados Unidos un estado tiene un paradigma, otro estado sigue otro paradigma. ¿Se comprende? Es Sí, sí. diverso. Ahí hay una multiplicidad pacífica y armónica en cuanto a los paradigmas. Bien, otra cuestión importante, dijimos, los tres paradigmas entre teoría política, empírica, el artefacto, cosmovisión y sociológico, tiene que ver con la teoría, la relación que hay entre la teoría política y el método científico. ¿Por qué? Porque lo que va a proporcionar esta relación, ¿no?, entre la teoría política y el método científico es una coherencia. Y esta coherencia se da a partir de la relación con los paradigmas. Entonces, en esta relación teoría política y método científico, lo que proporciona es coherencia, ¿no? Coherencia, esta relación con los paradigmas, a través de los paradigmas, y el método científico es justamente el que hace referencia a la teoría política. Ahí está la cuestión que encuentra Arnoletto. Es el método científico el que va a hacer referencia a la teoría política, en lo que tiene que ver con la experiencia, con la deducción. Entonces, eso lo tienen que apuntar bien.
en esta relación de teoría política y método científico, lo que proporciona coherencia a esta relación son los paradigmas. Y el método científico es el que hace referencia a la teoría política. Eso bien apuntado, por favor. Va a ser el método científico quien hace referencia a la teoría política. Y acá, lo que dice Arnoletto, hay que tener en cuenta quiénes son los representantes del método. Si tenemos en cuenta lo que es la experiencia, la deducción, sería un método hipotético deductivo. Ustedes lo habrán dado en metodología seguramente. Entonces, como representante del método hipotético deductivo, no sé si alguno se acuerda, a ver un nombre de quién puede ser el científico como representante del método hipotético deductivo. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién puede ser el representante del método hipotético deductivo? ¿No le suena a nadie? Pueden arriesgar, no hay problema. ¿No? ¿No le suena Popper? ¿Karl Popper? Popper, No, profe, bueno. la verdad que no. Bueno, Popper es el representante del paradigma hipotético deductivo. Bien, ahora vamos con, dice Arnoletto, ¿qué es lo que pretende la teoría política empírica? ¿Y qué es lo que pretende la teoría política empírica? Reconocer el método científico. Eso es lo que pretende la teoría política empírica. Reconocer al método científico. Y ahí, Arnoletto, en función de los términos de Thomas Kuhn, recuerden eso, Arnoletto lo que hace es pensar en el paradigma conductista. Ustedes en primer año, ¿se acuerdan? El paradigma sistémico, conductista, de David Histon. Bueno, entonces, en esta pregunta que se hace Arnoletto, ¿qué pretende, tienen que apuntar bien esa pregunta de Arnoletto, ¿qué pretende la teoría política empírica? Lo que pretende la teoría política empírica es reconocer al método científico. Y ahí piensa en el paradigma conductista, en el paradigma sistémico, de David Histon, el canadiense politólogo David Histon, ¿no? Que en su obra Esquemas para el análisis político, lo que va a hacer David Histon es describir los orígenes de la revolución conductista en la teoría política. Por eso Arnoletto piensa en este paradigma conductista sistémico de Histon, porque David Histon lo que hace justamente es eso, describir cuáles fueron los orígenes de la revolución conductista en la teoría política. Por eso es fundamental. Obviamente que lo que trata es de encontrar una relación, y esa relación la va a encontrar justamente en este paradigma conductista sistémico. A ver, ¿qué otro paradigma recuerdan de primer año? Tenemos primero el paradigma conductista sistémico, y luego ¿cuál está? Hay muchos, pero digamos, ¿cuál ustedes recuerdan? Además del paradigma conductista. El funcionalista y el electrostructurista. Excelente. ¿Juan? Sí. Hola, Juan, muy bien. El de Almond y Powell, que era el funcionalista, estructuralista, muy bien. El estructural funcionalismo. Perfecto, muy bien. Bien, entonces, si yo les pregunto, ¿qué es lo que pretende la teoría política empírica? ¿Reconocer a quién? El método científico. Excelente. Reconocer al método científico. ¿Y ahí qué paradigma toma como ejemplo entonces? El conductista. Muy bien, paradigma conductista de Histon, recuerden, David Histon. Bien, ahora vamos con las tres perspectivas, apunten bien, las tres, son tres perspectivas de la teoría política, ¿no? Ese sería el tema. Las tres perspectivas de la teoría política. Lo que dice Arnoletto es que la teoría política con perspectiva pluralista, esa es una, son tres perspectivas de la teoría política,
Arnoleto dice, la teoría política con perspectiva pluralista es la que entiende lo político desde lo individual. La teoría con perspectiva pluralista es la que va a entender justamente lo político desde lo individual. Y el eje central de esta perspectiva pluralista es la democracia. Entonces, son tres perspectivas dentro de lo que es la teoría política. La primera perspectiva es la pluralista, y esta perspectiva pluralista es la que va a entender lo político desde lo individual. Y el eje central, el eje fundamental de esta perspectiva pluralista es la democracia. Es analizar, desde esta perspectiva pluralista, vamos a analizar la democracia. Dice Arnoleto que los exponentes de esta perspectiva pluralista son Montesquieu, Tocqueville, Rousseau. Montesquieu, Tocqueville, Rousseau van a ser los exponentes, o sea, los precursores de esta perspectiva pluralista. Entonces, la perspectiva pluralista, ¿cómo entiende lo político? Desde lo individual, desde el eje central que va a ser la desde lo individual. democracia. ¿Y cuál va a ser el eje central de esta perspectiva pluralista? La democracia. La democracia. ¿Quiénes son los autores exponentes, precursores de esta perspectiva pluralista? Rousseau, Montesquieu, no me sale el apellido. Excelente. Montesquieu, Tocqueville, así, Montesquieu, Tocqueville, Rousseau. Muy bien apuntado. Bien, luego tenemos la teoría política con perspectiva dirigencial. La primera era la teoría política con perspectiva pluralista. Ahora tenemos la teoría política con perspectiva dirigencial. Esta es la otra. La otra entendía lo político desde lo individual. La teoría política con perspectiva dirigencial entiende lo político desde lo organizacional, justamente porque tiene la perspectiva dirigencial. Entonces, perspectiva dirigencial entiende lo político desde lo organizacional. El eje central de esta perspectiva dirigencial es el Estado. O sea, aquí nos ocupamos de analizar y nos ocupamos de estudiar el Estado. ¿Quién es el mayor exponente de esta perspectiva dirigencial? Max Weber. Sí, Max Weber, ¿no? El sociólogo, que luego se lo va a considerar el padre, creador de la sociología. Entonces, esta perspectiva dirigencial es la que entiende lo político desde lo organizacional. El eje central, el eje fundamental de esta perspectiva dirigencial es el Estado, y su mayor exponente es Max Weber. Bien, ahora vamos a la próxima, que tiene que ver con la perspectiva clasista. Una entendió entonces lo político desde lo individual, la otra entendió lo político desde lo organizacional, y ahora esta perspectiva clasista es la que va a entender lo político a partir o desde la sociedad. Esta perspectiva clasista entiende, comprende lo político desde o a partir de la sociedad. Y los exponentes de esta perspectiva clasista van a ser Karl Marx y Friedrich Engels, el amigo de Marx. Entonces, Marx y Engels son los exponentes, los mayores exponentes, precursores de esta perspectiva clasista, que entiende lo político desde lo social, y el eje central es la sociedad. A ver, entonces, la perspectiva dirigencial, ¿cómo entiende lo político? Desde lo dirigencial, desde lo organizacional. Muy bien, la perspectiva dirigencial va a entender lo político desde lo organizacional. ¿Quiénes son los exponentes de la perspectiva pluralista? Montesquieu y Rousseau, el pluralista. De la pluralista, muy bien. Montesquieu, Rousseau, Tocqueville. Bien, ¿cuál es el eje central de la perspectiva clasista? El eje central de la perspectiva clasista. La sociedad. Excelente. ¿Vieron? Así serían las preguntas en el examen final. Y luego, obviamente, relacionaríamos con la realidad, obviamente. Pero ¿vieron? Como uno aquí en la clase puede ir asimilando, acomodando lo que van aprendiendo.
Perfecto. Profe, tengo una Sí. consulta. Sí, En la sí. clasista, los exponentes eran Marx y ¿quién más? Y Engels, así. E-N-G-E-L-S. Engels. Friedrich Engels. Gracias, profe. Bien, no pregunten lo que es necesario, no hay nadie más queriendo entrar. No habló nadie más del grupo, ¿no? Bien, vamos a seguir ahora con, vieron que vimos dentro de la teoría política empírica, dijimos que había 3 paradigmas, ahí mencionamos al artefacto, al cosmovisión, al sociológico, ¿verdad? Pero eso dentro de la teoría política empírica. Luego, Arnoletto realiza un estudio con respecto a 3 paradigmas y los va a estudiar analíticamente, sistemáticamente, que son el paradigma positivista, el paradigma hermenéutico, con H, y el paradigma dialéctico. Paradigma positivista, paradigma hermenéutico y paradigma dialéctico. Son los que va a estudiar, digamos, con más detenimiento. A ver, el primero que es el paradigma positivista, ¿no? Muchos lo conocen como paradigma positivista, el positivismo, como una corriente filosófica. En este paradigma positivista, lo que sucede es que el sujeto busca conocer el objeto. Sujeto busca conocer el objeto y tiene como único método que es el científico. El único método que va a utilizar, el único método que va a presentar es el científico. Entonces, en el paradigma positivista, el sujeto busca conocer el objeto, tiene un único método que es el científico. Además, muy importante en el paradigma positivista, lo que busca es la explicación causal, la explicación funcional, la explicación mecanicista. Esa es la explicación que va a buscar el paradigma positivista, que sea causal, que sea funcional, que sea mecanicista. Y la consecuencia, dice Arnoletto, de sus estudios con respecto a este paradigma positivista, la consecuencia es la posibilidad instrumental de explicar la realidad a través de la matemática. Esa es la consecuencia, la posibilidad instrumental de poder explicar la realidad a través de la matemática. Entonces, ¿quién trata de conocer a quién en este paradigma positivista? ¿El sujeto busca conocer al objeto o el objeto busca conocer al sujeto? El sujeto busca conocer al objeto. Exactamente, eso sin duda, porque en el examen no sé por qué llegan a pensar en que no, es el objeto, no, acá lo que interesa es el sujeto. Al sujeto le va a interesar estudiar en qué consiste o cómo se desarrolla la realidad circundante en cuanto a esa explicación que sea causal, que sea funcional, que sea mecanicista. Luego tenemos el otro paradigma. El paradigma hermenéutico, también Arnoletto le dice paradigma hermenéutico o interpretativo. Este paradigma lo que propone es la comprensión. Eso hay que apuntarlo bien. Cuando hablamos de este paradigma hermenéutico o interpretativo, lo que va a proponer es la comprensión, porque la hermenéutica es comprender. Y supone, este paradigma hermenéutico, lo que supone es una relación inmediata con el objeto de estudio o con el objeto de investigación. Eso es fundamental. Propone la comprensión y además va a suponer una relación inmediata con el objeto de estudio o el objeto de investigación. Inclusive lo que se da, dice Arnoletto, dentro de este paradigma hermenéutico, lo que se da, digamos, es una identidad sujeto-objeto. Eso es lo que se va a dar, lo que se produce en este paradigma hermenéutico. Una identidad sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque eso sería ponerse en el lugar del otro. Por eso se produce esta identidad sujeto-objeto. A ver, ¿cómo se dice? Hay una palabra que se usa con esto de ponerse en la capacidad del otro. ¿Cuál es la palabra? Dicen, esa Empatía. persona... La empatía. Excelente. La empatía. Entonces, lo que se produce en este paradigma hermenéutico es la empatía. Cuando se hace identidad sujeto-objeto, ponerse en el lugar del otro. Y dice Arnoletto que la corriente sociológica
trata de asumir la perspectiva del actor social. Eso es muy importante. Va a ser la corriente sociológica la que va a tratar de asumir cuál es la perspectiva del actor social. Y ahí, este paradigma hermenéutico lo que crea es un concepto, un término muy particular, que es el de la intersubjetividad. Este término va a ser creado a partir del paradigma hermenéutico, la intersubjetividad. Que aquí, el precursor de este paradigma, porque el precursor del otro, me olvidé decirles que el precursor del paradigma positivista es Augusto Comte. ¿Sí? Tienen que apuntarlo como precursor, como exponente del otro paradigma, del paradigma positivista. Y de este paradigma hermenéutico es Max Weber. Así como lo tenemos a Max Weber en la otra perspectiva, ¿se acuerdan? ¿En qué perspectiva está Max Weber? ¿Se acuerdan que En teníamos la diferencial. teníamos la pluralista, la dirigencial En la y la clasista. clasista? En la clasista, ¿qué clasista. teníamos? A Weber. Rousseau, Montesquieu. En la clasista, En la Marx. clasista Marx. muy bien, entonces lo encontramos a Max Weber en la otra, en la dirigencial. Y acá, en el paradigma hermenéutico, lo tenemos como exponente, como precursor de este paradigma hermenéutico. Entonces, ¿cuál es el término que va a crear este paradigma hermenéutico? El de la intersubjetividad. ¿Qué es la intersubjetividad? Es tratar de ver los hechos y de interpretarlos desde adentro. Tratar de ver y de interpretar los hechos, pero ¿desde dónde? Desde adentro. ¿Se comprende? ¿Se va comprendiendo? Bien, y luego tenemos el paradigma, ¿cuál es el otro? Eran tres, el positivista, el hermenéutico, Dialéctico. el dialéctico. Muy bien. Acá, este paradigma dialéctico plantea que la realidad es un conjunto interrelacionado. Eso es lo que va a decir este paradigma. La realidad, sí o sí, es un conjunto interrelacionado, es decir, una totalidad en relación. Eso es lo que propone este paradigma. La realidad es un conjunto interrelacionado, una totalidad en relación. ¿Por qué dice esto Arnoletto con respecto al paradigma dialéctico? Porque él dice que la realidad no es estática. La realidad es dinámica, está en constante transformación. Entonces, se producen, porque se dan ciertos cambios, conducen inevitablemente a un cambio mayor. Esto de que se dan ciertos cambios y producen inevitablemente a un cambio mayor, tiene que ver con una espiral. Entonces, si la realidad es un conjunto interrelacionado, es una totalidad en relación, esto tiene que ver con que el interés principal que va a tener este paradigma dialéctico es transformar la realidad. El interés principal que va a tener este paradigma dialéctico es transformar la realidad. Es por esto que este paradigma dialéctico, dice Arnoletto, se utilizó para analizar la Revolución Rusa de 1917. Cuando había que analizar luego todo lo que sucedió pre, durante y post-Revolución Rusa de 1917, se utilizó el paradigma dialéctico, ¿no? Porque tenía este interés de transformar la realidad. ¿Se van comprendiendo? Profe dijo 1917. 1917, sí, cuando se dio la Revolución Rusa, bolchevique. Bueno, luego para poder estudiar qué es lo que sucedió antes, durante, y después se aplicó el paradigma dialéctico. Entonces, tenemos el paradigma positivista, el paradigma hermenéutico. Acá en el paradigma dialéctico, el exponente es Hegel, con H, no Engels, que lo tenemos con Marx, sino Hegel, con H-E-G-E-L, Hegel, es el exponente de este paradigma dialéctico. Entonces, ¿cuáles son los problemas teóricos? ¿No? Esa es la gran pregunta siempre con respecto a este tema Arnoletto. Los problemas teóricos son la teoría política tradicional, normativa metafísica, y la teoría política empírica. Y si yo les pregunto, ¿en cuál de estas teorías hay un desarrollo de la ciencia? ¿En dónde hay un desarrollo, un progreso de la ciencia?
En la empírica. Excelente, eso ustedes, muy bien. Ah, sí, sin duda. El desarrollo de la ciencia está en la teoría política empírica. La otra no, la otra es pre-científica. ¿Se acuerdan que una de sus características era pre-científica? Bueno, Thomas Kuhn, en su obra, a ver si alguno apuntó, lo dije en la clase pasada, cómo se llamaba la obra de Thomas Kuhn, donde él desarrolla toda esta teoría, que después tomó Arnoletto. A ver si alguien apuntó. Es del año 1962. De las revoluciones científicas. Excelente. Thomas Kuhn, en su obra, Estructura de las Revoluciones Científicas, de 1962, lo que hace es introducir la idea de progreso científico. Eso es fundamental que apunten. En esa obra, Estructura de las Revoluciones Científicas, del año 1962, es que Thomas Kuhn justamente logra introducir la idea de progreso científico que se va a conectar con la idea de teoría política. Eso es lo fundamental. Él logra introducir la idea de progreso económico, pero al mismo tiempo esto se va a conectar justo con la teoría política que comenzaba a tener su momento, su periodo de auge en esta época del siglo XX también. Nos quedan 1 minuto 33. Bueno, chicos, ¿se acuerdan que les había dicho lo de que tenemos que ponernos de acuerdo para vernos un sábado? ¿Se acuerdan? Lo dije, no sé si estaban todos. Piensen esa idea de ver el tema del horario, de ponernos de acuerdo en el horario, y vayan poniendo cómo les parecería que podría ser en el WhatsApp que tenemos, ¿saben? ¿Entendieron? Para vernos también sábado. O sea, además de los martes, sábado. ¿Recuerdan? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe, entendimos bien. Estaba analizando un poquito el tema de los horarios. Bueno, después ponen el grupo de WhatsApp. Entonces quedamos acá en que Thomas Kuhn introduce esta idea de desarrollo científico que se va a desarrollar, que se va a conectar justamente con la idea de teoría política y con la teoría política a partir de su obra Estructura de las Revoluciones Científicas del año 1962. Ahí quedamos, ¿sí? Sí, profe. Bien, vayan apuntando si surge alguna duda mientras que van leyendo, ¿sí? Sí. Dale, me encanta la participación y bueno, algunos me preguntaron si es obligatorio, yo les digo que no se preocupen, siempre que se pueda grabar se graba,